utilizáis un lenguaje y no otro, o os equivocáis utilizando ese lenguaje. Eso es mi primera pregunta. Y luego la segunda es saber, cuando habláis de que es muy barato, ¿creéis que las redes sociales las tienen que llevar becarios o se pueden profesionalizar? Porque creo que hasta ahora es un poco la tónica general de las ofertas laborales de trabajo, es darse a la gente muy joven e incluso por muy poquito dinero, ¿no? O sea, si no es un trabajo, ¿por qué no es profesional? ¿Por qué no puede hacer la gente de 30, de 40, de 50 años? Que no es el caso de Carlos en este sentido. Tiene 18. La primera, el lenguaje. La primera pregunta, el lenguaje. La segunda, sobre lo barato, si tiene que ver con lo precario y los becarios, ¿no? Dejamos allí rápidamente. Sí. Pues mi pregunta va porque en el libro habla en el momento de los manuales que hacen las administraciones públicas para el trabajo vinculado a las redes sociales. Y frente a eso, quería unirlo a el tema de trabajo de crisis en redes sociales. Conozco varios casos de community managers que han cometido errores en distintas publicaciones y que eso repercutió directamente en la imagen de la empresa. Calculo que eso vinculado a la administración pública debe repercutir mucho más y mi pregunta es ¿cómo intentan manejarlo? Y bueno, y sobre todo que en una comunidad tan grande como la que tiene la policía, ¿cómo intentan de minimizar esos problemas que pueden ser generados desde la propia publicación? Y aquí también rápidamente la pregunta. Buenas tardes, nada, enhorabuena a todos por el libro. Dos preguntas. Una es para Antonio, es ¿por qué Alcobendas tiene muchos perfiles abiertos en redes sociales? Creo, si estoy equivocado me corriges. Y una genérica para todos, ¿qué pasa con los perfiles falsos? Que existen muchos, es decir, yo a través edito el blog gobiernotransparente.com y me doy cuenta que hay muchísimos perfiles, incluso algunos inactivos o algunos falsos que pueden hacer también mucho daño. ¿Qué se hace en esos casos? Pues adelante. Es que a mí me da para pues yo me lanzo. A ver, sobre el tema del lenguaje, yo sí que voy a plantear, más que sobre el coste, sobre quién tiene que gestionar el tema, digamos, el ámbito de las redes sociales. Yo ahí tengo una posición muy clara, es decir, esto es un ámbito, una función más de las administraciones públicas. Y bueno, pues ahí me lo dirá Jesús, creo que lo confirmará Jesús, que esto se tiene que profesionalizar y de hecho yo creo que el mejor gestor de redes sociales de una organización es su CEO, es el presidente, el máximo directivo, ese sería el mejor, ¿no? Porque es quien tiene la visión de la organización, quien puede responder, digamos, de una manera más directa sobre la digamos, la propia organización, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que mostrarse en este ámbito. Obviamente no les vamos a quitar el trabajo a Carlos y a Jesús. Efectivamente los profesionales, hay cada vez profesionales más activos y lo interesante sería que estas personas ocuparan puestos de la máxima responsabilidad dentro de sus organizaciones, precisamente para estar muy conectados con la estrategia. Y bueno, os dejo, Jesús, si quieres. Sí, Te dejo este micrófono. Para dar más espacio. A ver, muy muy de telegrama, vaya. Disculpar, estas horas ya. El lenguaje, el adecuado al público al cual te diriges o al cual te quieres dirigir, simplemente eso. O sea, no puedes hablarle igual si te diriges a personas de 30, 40, 50 años, si son ciudadanos con altas capacidades tecnológicas, si son funcionarios, si no lo son. En función de a quién te dirijas, yo creo que es el lenguaje, el tipo de lenguaje al cual te tienes que lanzar. En relación a los profesionales, yo puedo hablar por la organización en la cual yo formo parte, además de los manuales que hacía referencia el compañero del fondo, nosotros todos somos funcionarios, los que trabajamos en redes sociales en la Generalitat de Cataluña, alrededor de 300 personas estamos gestionando esto y todos ocupamos cuerpos o dentro de lo que es la función pública con titulación universitaria y funcionarios de carrera, con lo cual no da lugar la opción de becario. Por un motivo muy básico, porque nosotros no ejercemos autoridad pública, no ponemos multas, no ponemos sanciones, no damos fe de nada, pero tenemos incluso más poder que la autoridad pública, que es la comunicación.
¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una gran responsabilidad que no está en los mandos de dirección, en los directivos, sino seguramente en un escalafón un poquito más bajo, no a nivel de sueldos ni nada de esto, sino a nivel de confianza y responsabilidad. Y yo creo que a lo mejor, no sé si te respondo a la pregunta, y en relación a las crisis. Claro, las crisis vienen y van. ¿Qué es una crisis? Es aquello que te encuentras un día y no sabes cómo gestionarlo. Ahí hay un factor que nosotros utilizamos que es la confianza. La confianza del directivo público con la persona o personas, sobre todo persona, que está llevando la red social. Es aquello de, tú tienes un problema y no puedes ir a preguntar qué tienes que hacer porque no tienes tiempo. Y si pierdes 2 horas en preguntar qué tienes que hacer, realmente la crisis casi la estás generando más tú que la propia gestión en sí misma. Y yo creo que el coste, además, yo creo que cuando hablamos de coste no hablamos tanto del personal, sino de la diferencia que hay entre comunicar con grandes campañas de difusión, que es lo que teníamos acostumbrados a las administraciones a lo mejor, a herramientas que tienen un coste bajo. Es decir, abrir una cuenta en Twitter, en Facebook, en canal YouTube es gratis. Tener un buen profesional cuesta dinero, pero no más que una campaña de difusión, mucho menos. Bueno, yo por incorporar algo. A ver, sí, ahora. Yo creo que como todo también la administración pública debe ser gestionado profesionalmente, ¿no? ¿Cómo solventas crisis o cómo las evitas? Con la formación, ¿no? Es decir, primero, eligiendo correctamente al profesional, y es verdad que en esta fase que nosotros lo que detectamos es que estamos en una fase inicial en el uso de las redes sociales. Muchos ayuntamientos pequeños pues han optado pues coger a cualquier persona del gabinete de comunicación, un asesor incluso muy vinculado al gabinete de alcaldía, etcétera, para realizar esta labor. Es decir, no se ha elaborado una reflexión previa, una planificación previa para elegir a las personas adecuadas, 1, para formarles adecuadamente y 3, también para integrarles dentro del equipo que está funcionando. El caso de Alcobendas, que lleva muy poquito tiempo funcionando, no lo hemos estudiado en profundidad, pero es un modelo que a mí me gusta, parecido también al de la Generalitat. Es decir, lo que no han hecho, que yo sepa, grandes contrataciones, sino lo que han hecho ha sido preparar staff, personal dentro de la organización, les han elegido por su perfil, les han formado y han planificado un poco cuáles son los objetivos de la organización, etcétera. Y yo creo que esa es la mayor garantía que puedes tener para que haya una cierta coordinación, evitar los errores, etcétera. Luego hay un porcentaje de errores humanos que van a ser imposibles, ¿no? Pero yo creo que ahí la honestidad, ahí Carlos desde luego nos puede dar lecciones, también Jesús, que están en el día a día y lo conocen, pero poco más. Yo creo que como en todos los ámbitos esto se tiene que profesionalizar y estamos en una fase en la que todavía hay administraciones que van mucho más rápidas y otras que están comenzando o ni siquiera han comenzado, ¿no? Entonces, sobre el perfil profesional, se lo comentaba Antonio, perdona que meta otra pildorita sobre Novago, pero hay un debate muy interesante que participaron también Carlos, yo creo Jesús también, y muchos community managers que están trabajando en la administración pública, y hay un debate ahí sobre el perfil idóneo del community manager en la administración pública. Os recomiendo que lo veáis y que participéis también, porque yo creo que ahí salió, en fin, había quien estaba más a favor de que sean externos, quien está más a favor de que sean internos, etcétera. Yo creo que hoy por hoy no hay datos de que haya unos mejores que otros, es decir, lo que hay es casos de éxito en un ámbito y en el otro, ¿vale? Pero bueno, ahí está también la labor, ¿no?, de investigación en el futuro para saber, digamos, cuál será el mejor perfil, en qué unidad deben de estar integrados, en fin, con qué formato, etcétera. ¿Vale? Telegráficamente, yo creo que hay que ser profesionales siempre, en cualquier caso, y desde la administración más. Sobre el tema de emergencias, yo creo que Carlos, que es el que más sabe de esto, es el que más puede hablar. Yo ahí no diré nada porque tampoco sé. Sobre el caso Alcobendas, decirte, bueno, primero que yo no soy responsable de las redes en Alcobendas. La persona responsable de las redes en Alcobendas es la directora de comunicación, que es periodista y que es la directora de todo el ámbito de comunicación, con lo cual estaba ya allí. No es una persona contratada para eso, sino que ya estaba. Y se ha puesto en marcha desde ahí todo el engranaje, y yo estoy muy tranquilo de que sea una profesional en este caso, la que coordine todo eso.
no se ha contratado a nadie, sino que lo que se ha hecho es ir formando a gente de los diferentes servicios del ayuntamiento para que sepan manejar, para aportar unos criterios comunes y que sepan manejarse en esto. ¿Por qué tantos perfiles? Pues por una razón muy sencilla, que ya se ha dicho aquí. Es decir, un ayuntamiento es una empresa multiservicios, es decir, no tiene casi nada que ver la forma en que te relacionas en el hogar del jubilado con los jubilados que en el servicio de juventud con los jóvenes, en deporte, con lo cual hay que encontrar maneras diferentes de relacionarse que los que están en esos servicios ya son los que lo saben hacer. Por eso el concepto de integrar en un equipo a las personas que ya estaban ahí y formarlas, prepararlas y cada vez. La fase siguiente, que es en la que estamos ahora nosotros, es formar para un uso inteligente de las redes cada vez a más personas, pero siempre dirigidos por un profesional. ¿Vale? Bueno, yo había un montón de cosas que podría tirarme hablando 2 horas y discutiendo si es posible, que me encanta la discusión, no puedo evitarlo. Pero desgraciadamente estoy muy de acuerdo con todos ellos. Hay algunas cosas que quería matizar. Por un lado, Jesús ha dicho algo buenísimo. Al finalizar ha dicho, oye, ha terminado diciendo, hay que invertir, ¿no? Luego yo siempre hablo de los becarios. El problema de este tema es la de los becarios. Si tú no dejarías que tu compañía la llevara un becario, ¿por qué le dejes que lleve las redes sociales? Si no le vas a dejar que lleve la comunicación offline, ¿por qué le vas a dejar que lleve la online, ¿no? O tu presencia en las redes sociales, sobre todo tu estrategia. Porque dicen, nada, tú pon 4 tonterías y ya está. Entonces, así te va luego al final, ¿no? Las redes sociales son muy, muy injustas. Pero luego, eso por un lado. Y luego también, pues, responder a las preguntas. En primer lugar, el lenguaje, el cómo y el por qué. Pues yo creo que soy la única institución que luego trabaja por la noche. Entonces sería absurdo que yo por la noche les metiera la paliza a la gente diciéndoles, oye, que no, que os vengo a contar que el director, el general de la policía, don Ignacio Cosidó, ha venido a visitar, entonces me dirían, muérete, campeón. Luego se les dijera, hemos detenido 1 kilo de heroína, solamente contestan los heroinómanos, diciendo, ¿dónde están? ¿No? Entonces al final hay que pensar y decir, oye, ¿qué interesa? No te mires a ti, mira al resto, ¿no? Entonces tienes que hacer un lenguaje totalmente distinto por la mañana, porque si por la mañana está una broma, me diréis, imbécil, estoy trabajando, tú no, tú deja de hacer payaso. Luego los estudiantes igual están estudiando, entonces tengo que ir amoldándome al final a calendarios, tonos, lenguaje y demás y midiéndolo. Me equivoco muchísimo, tengo la suerte de equivocarme muchísimo, porque hay otros que tienen la suerte de que no se equivocan porque no hacen nada. Es decir, el que no hace nada no se equivoca, y el que tiene boca se equivoca. Yo tengo una bocaza tan enorme que claro, que es normal que me equivoque y encima arriesgo. Y cuando juegas con fuego te quemas. Si juegas con tanto fuego como yo, y el cuchillo tan afilado, y pasarlo todos los días a hacer afilador, pues al final pasa lo que pasa. El malabarismo siempre, tarde o temprano, te equivocas. Lo más duro, en el fondo yo prefiero 1000 veces, tengo errores ya míticos, han dado la vuelta al mundo mis errores. Es un orgullo casi. Pero hay otros que digo, oye, es que todavía no han arrancado. Yo admiro a gente que ha creado el perfil hace 10 días y encima lo presentan. Yo digo, tío, qué valiente eres. 5 años después que yo. Bueno, tráfico con trillones de euros. Resulta que saca un perfil en redes sociales y lo presenta 40 meses después que yo. Yo les miraba diciendo, ¿cómo os admiro? No por crearlo, sino por presentarlo. Tener la vergüenza de esperar 40 meses y lo presenta el subsecretario de Interior. Yo para entonces con 500.000 de seguidores o con 600.000, yo digo, ¿cómo te admiro, tío? ¿No? Pero luego, eso por un lado, porque digo, hay que tener mucho valor. Y eso por un lado. Luego el tono, el lenguaje, al arriesgar, pues sí. Claro que me confundo, claro que trato de adaptarme. Ser cercano, ser útil, ser directo y a veces provocador. Porque yo siempre hablo de... Muchas veces la gente habla del I más D más I, ¿no? De la innovación, más esa investigación, desarrollo y la innovación. Yo digo, no. I más U más I, y me dicen, ¿por qué? Pues porque yo en el fondo quiero ser interesante, quiero ser útil, que es la U que está en medio porque quiero ser útil a saco, y luego I de impactar. Impactar porque si no, no soy útil. Si no impacto, si no agrado, en el fondo hay mucha gente que intenta impactar agradando, gustando, yo digo, bueno, pues igual tengo que impactar para concienciar, ¿no? Y si no logro cogerle al tío de la solapa y decir, escúchame, y que sepas que te va a pasar esto en internet, pues entonces no pasa nada. Entonces tengo que decir, que no se te escape esto, que es un timo, que es un fraude. Y si hace falta, pues hombre, le llamo capullo. Y entonces ella dice, ¿pero por qué me llamas capullo, no? Pues porque si no, no me haces caso.
Y si al menos consigo que no te timen, ya me doy por satisfecho absolutamente. A pesar de que luego todo el mundo diga, oye, pues ese tono y el lenguaje y el no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero la utilidad, al final cedo mucho peaje a la utilidad. Y luego también, pues, de crisis. Yo por un lado digo, crisis es la de tráfico, que no ha tenido existencia. Eso sí que es un pedazo de crisis brutal. Yo tengo dos crisis semanales. Normalmente me suelo meter en un par de crisis semanales. El problema está en que no las genere yo. Que yo he creado dos gordas, de decir, qué campeón. Una muy gorda, ¿no? Pero el resto, yo sin querer, a mí cuando me hablan, oye, un manual de crisis, digo, ¿para qué? Si lo voy a tener mañana, la crisis, ya te diré. ¿Qué ocurre? Que esa crisis, mucha gente, no te metas, espera. Y digo, ya, pues os pongo el ejemplo de Mandela. Pude haber dado un tuit sobre Mandela a las 8:54 o a las 10:54, a los 10 minutos de morir, y por temor a cagarla no lo di. Lo di al día siguiente, 20 horas después. La gente bostezó y me dijo, muérete campeón, para esto no es nada, ¿no? Entonces, en el fondo, os pongo un ejemplo, lo habéis dicho muy bien, oye, si hay que esperar el OK, pues yo cometí un error técnico brutal en un incendio en Valencia, 11:30 de la noche, un domingo, de España gana la Eurocopa, España-Italia. Y decido arriesgarme a dar un tuit que no me correspondía en absoluto de un supuesto incendio. Fue un desastre de tuit entre nosotros. 10.000 y pico retuiteos, fue maravilloso, te demuestra la capacidad de movilización, pero técnicamente había como 3 incorrecciones dignas de fusilar. Pero bueno, lo importante es que no pasó nada, mucho mejor equivocarme en ese aspecto, en dar de más que dar de menos. A las 2:30 de la mañana también, si yo os cuento de Santiago de Compostela, había varias incorrecciones. Pero lo importante es que yo iba hablando de sangre, que no soy quien para hablar de sangre además, pero cedí toda la utilidad, ¿no?, brutal que tienen. Entonces yo digo, oye, pues a las 12 de la mañana resulta que tuvo 8.000 retuiteos. 8.000 retuiteos, millones de impactos, eso implica una utilidad brutal, ¿no? Y luego, por último, termino ya diciendo perfiles falsos. Pues bendito problema. O sea, me preocuparía no tener parodias. Es lo único que me preocuparía, no tener perfiles falsos y parodias. Y encima hay algún listillo que tiene demasiados, por decirlo de una forma, se cree demasiado listo y que yo podría ir a por él por temas de propiedad intelectual pura y dura, ¿no?, de marca. No lo hago. Pero las parodias y todo ese tipo de cuestiones me encantan. Los perfiles falsos, pues díselo a Twitter, que es un desastre, que funciona fatal, ¿no? Y que hay que tomárselo con filosofía. De hecho, yo creé muchos perfiles para evitar confusiones, ¿no? Pero bueno, que benditos problemas. Son problemas pues muy minoritarios y que están en la bandeja de las plataformas, no nuestra, ¿no?, de las plataformas que los den de baja de inmediato y que lo evitaran. Pero bueno, son pequeños problemas, pequeños riesgos frente a la enorme utilidad que hay. Y creo que me tengo que callar ya porque nos tenemos que ir inmediatamente. Muchas gracias a todos por venir y por estar aquí. Vale. Carlos se vaya. ¿Quién foto? No, la verdad es que nos tienen que echar.